Se te ha pegado una colleja, Te se ha ido el collejón, La cámara está allá. Yo lo vi. No hay nada bueno aquí, entonces. Tócate. Monasterio San Genís de Rocafort. El castillo de Rocafort se levantaba en un lugar estratégico, sobre la actual ciudad de Martorell, un punto clave defensivo frente a las incursiones islámicas de la Edad Media. En el siglo XI el lugar estaba en manos de los señores de Castelví de Rosanes y ya debía tener una capilla dedicada a Sant Genís. En 1042, Bonfil de Castelbell y su esposa Sicarda fundaron el priorato que dotaron con bienes y tierras para asegurar su mantenimiento. Todo hace pensar que el establecimiento de la comunidad monástica benedictina tardaría años en hacerse realidad, posiblemente en este lugar residía un monje ermitaño mientras se construían las dependencias monásticas. De hecho, el priorato no se consolidaría hasta mucho más adelante, parece que los primeros monjes procedían de Sant Cugat del Vals. En 1110 Sant Genís recibió una donación importante destinada a la construcción de la iglesia, lo que hace pensar que si no tenía actividad, esta llegaría pronto y se puede confirmar documentalmente en 1126. En 1166 se encuentra el nombre del primer prior de Sant Genís del que hay noticias, Bernat. El priorato tenía a su cargo la iglesia parroquial de Santa Margarida, una antigua basílica paleocristiana, siglos VI, VII, situada en el llano, bajo el cerro donde se levanta Sant Genís. La buena situación económica de la casa habría permitido la reconstrucción de las dos iglesias, obra comenzada seguramente en la primera mitad del siglo XII. La relación del priorato de Sant Genís de Rocafort con la abadía de Sant Cugat del Vals se extendió hasta una fecha indeterminada, a mediados del siglo XIII, cuando pasó a depender del antiguo monasterio de Sant Miquel de Cruïlles, Baix-Empord, y a causa de ello de la gran abadía de San Michele della Chiusa, Piamonte, lugar de donde había pasado a depender Cruïlles a principios del siglo XII. En 1336 murió asesinado el monje Bernat Roig, prior de la comunidad. Como autor del crimen fue acusado otro monje que había estado en Cruïlles y que se había refugiado en Sant Lloren de Munt. En esta época la casa cayó en decadencia, lo que se vio agravado a causa de un grave episodio de peste negra, 1348. Un siglo más tarde la decadencia se había acentuado y en 1448 las cosas empeoraron debido a un terremoto que arruinó los edificios, dejando las dos iglesias muy afectadas y con los tejados derrumbados. Debido al estado de abandono que sufría, el Papa Clemente VII emitió una bula, 1534, donde ponía las iglesias bajo el patronazgo del mercader Joan Bolet con el encargo de restaurarlas. El priorato fue secularizado, quedando en adelante bajo la autoridad de los nuevos patronos laicos y los priores seculares, situación que se prolongó hasta principios del siglo XIX. A comienzos del siglo IX, un siglo después de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, y tras largos años de luchas y enfrentamientos, se constituyó la llamada Marca Hispánica, una zona fronteriza entre los musulmanes del Emirato de Córdoba y los cristianos del Reino Franco. Las tierras catalanas pasaron a formar parte de este territorio de frontera, y organizadas por el Imperio Carolingio en condados gobernados por condes. Para garantizar su frontera meridional frente a los musulmanes, los condados catalanes construyeron entre los siglos IX y XI, y reaprovecharon otros musulmanes, una amplia red de castillos,
atalayas y torres de defensa por toda la Marca, fortificando con más de 100 castillos un territorio muy extenso que se extendía desde Barcelona hasta el Pallars, en tierras de Lérida. Así nacerían los castillos de frontera catalanes. La Marca quedó estabilizada durante 3 siglos en torno al Llobregat, Cardener, y el Montsec. A mediados del siglo XI, con la disgregación del Califato de Córdoba en los diferentes reinos de taifas, los condados catalanes pasaron a ser territorios de avanzada y conquistadores. A finales del XI el condado de Barcelona había consolidado su poder y sus fronteras frente a los musulmanes, gracias al extenso y eficaz sistema defensivo formado por las numerosas fortificaciones que situadas en los territorios entre los ríos Llobregat y Foix. El control de las fértiles tierras del margen izquierdo del Llobregat hasta la costa, aseguró su poder y estabilidad. El castillo de Rocafort, documentado en el siglo XI, 1042, en tiempos de la Marca hispánica, formó parte de las fortificaciones catalanas de frontera con tierras musulmanas, en la línea defensiva del Baix Llobregat, en tierras condales de la Marca de Barcelona, donde también figuraban en esta parte de la frontera las vecinas torres de Clos y Griminella, de origen romano, el castillo de Rosanes, el de Sant Jaume en Castellví de Rosanes, el de El Papiol, o el de Castellciuró de Molins de Rei, entre otros. Existió un extenso sistema defensivo por toda la línea del Baix Llobregat que defendía a la ciudad condal de posibles ataques, incursiones, o razias musulmanas. Prácticamente todas las fortificaciones de la línea estaban comunicadas de un modo u otro, o bien visualmente, o mediante señales de humo o fuego. La fortaleza fue levantada en un lugar estratégico, en un punto clave ya que la zona de Martorell está situada en la confluencia del Llobregat y el Anoia, dos de los ríos que marcaron la frontera de la Marca en la Edad Media con tierras musulmanas. A finales del siglo X, en el verano de 985, el califa Ibn Amir, al-Mansur, en una de sus tantas aceifas contra territorios cristianos, penetra en tierras condales, rompe la línea defensiva del Llobregat, arrasa y conquista el castillo fronterizo de Castellciuró, situado en el margen izquierdo del río, y fortificaciones cercanas, logrando alcanzar las murallas de Barcelona, ciudad que posteriormente saquearía. En el siglo XI el castillo perteneció a los señores de Castellví de Rosanes, donde ya había una capilla dedicada a Sant Genís. A mediados del siglo XI se funda el priorato de Sant Genís en las inmediaciones del castillo, donde se construiría el monasterio de Sant Genís de Rocafort. Aun siendo una comunidad religiosa de pequeñas dimensiones, gozó de épocas de gran prosperidad. Tenía a su cargo la cercana iglesia de Santa Margarida. A principios del siglo XII, en las cercanías del castillo de Rocafort, las tropas catalanas del conde de Barcelona Ramón Berenguer III derrotan a los almorávides, que pretendían alcanzar y conquistar la ciudad de Barcelona. Posteriormente el castillo pasaría al Temple. Ya en el siglo XV, en 1448, un terremoto causó grandes estragos en la zona, sufriendo grandes destrozos el monasterio de Sant Genís. A partir de este momento empezaría su decadencia.